The world is ruled by codes. How to talk, laugh, dress, or be. And even about how to code. But if you want to create opportunities, you need to challenge all of these. The code says leave banking to bankers. We challenge that. Our bank was founded by outsiders, engineers thinking outside the bank, not here to protect a legacy, but to solve issues the others couldn't see. The code says bankers need suits. We challenge that. We wear what suits us best. What suits us is to think, manage, dare, and invest. And it turns out ties reduce the blood flow to your brain. The code says, do what everyone has done before. We challenge that. We work hard to be different. Otherwise, you'll be indifferent. The code says only pros can invest. We challenge that. We free you of the heavy fees. Teach you the tricks of the business. We simplify buying, selling, and make you sharp. So you can focus on opportunities. The code says online banks are shaky. We challenge that. We offer rock-solid Swiss stability, so you can rock with your money. The code says banks don't care. We challenge that. We love numbers! But we don't treat anyone like one. We become strong by making our clients stronger. And that's why we challenge the code. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos junto con Emilia Mora de Phoenix, de la Academia de Trading. Hola Emilia, ¿estás por aquí? Hola, sí. Hola a todos, bienvenidos. Un placer, Jesús. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a empezar, como siempre hacemos. Empezamos con la parte presentando un poquito Swissquote para quien no nos conozca y bueno, para quien nos conozca, pues para refrescarle un poco su memoria y luego de manera rápida lo hacemos y luego ya te dejamos paso para que tú continúes con la parte del webinar de hoy. Las preguntas sobre Swissquote las responderé yo al final del webinar, ¿vale? Para no interrumpir mucho el webinar y durante el webinar tú ya puedes ver la parte de preguntas y puedes responder las preguntas que los seguidores, pues, que los asistentes tengan, ¿de acuerdo? Sí. Lo primero de todo voy a activar mi cámara, no sé si me veis, antes estaba ahí probando, creo que ya se me veía. Vamos a Ahora ver. ya se puede ver perfectamente, ya se me ve, perfecto. Estamos aquí probando un nuevo setup de la cámara y todo. Y a ti también te vemos. Perfecto. Ok, genial. Bueno, ahora mismo voy a presentar yo, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Segundito. Y bueno, aprovecho tenemos ese apartado de preguntas. Por aquí Jorge Zavala nos preguntó, ¿ya empezó? Ahora sí que hemos empezado, Jorge. Cuando nos has preguntado todavía no. Si queréis podéis escribir ahí en ese apartado de preguntas, que es donde vamos a ir leyendo para que vayamos respondiendo durante el webinar. Y también si queréis ya enviarnos un saludo desde dónde estáis siguiéndonos hoy, etcétera. Me resultan muy conocidos algunos nombres, así que seguro que a más de uno ya os conozco, hasta en persona incluso. Sobre todo Emilia, ¿no? Emilia hemos pasado ahora unos días ahí juntos, junto con la gente de Phoenix y demás en los eventos de Latam Pro Trading, que ahora comentaré. Haya estado como ponente en México, ha sido increíble todo y bueno, ojalá sigamos haciéndolo más veces. Así que bueno, yo saludo, yo estoy en Suiza, estoy ya en la sede central de Swissquote. Vengo ahí con un poco con el color de Latinoamérica ya de tomar el sol. Ya mismo se me va y se me pega el color suizo, pero bueno, mientras tanto vamos a aprovechar. Y bueno, aprovecho esto, ya a Jorge ya le he respondido, hemos empezado el webinar, evidentemente, y los demás que nos queráis escribir ahí un mensajito, bienvenidos, ¿sabéis? Desde qué país nos seguís hoy y qué país es el que más afluencia tiene en el webinar de hoy. Así que bueno, voy a presentar la pantalla, vamos a ponerla por aquí. Creo que ya vais a verla. Ok. Hoy el webinar, como podéis ver, lo que os habéis registrado va a ser sobre liquidez en el mercado, nivel básico, ¿vale? La semana que viene, si no me equivoco, es nivel más avanzado, ¿no? Así que es interesante que el que asista al webinar de hoy también venga al webinar de la semana que viene y el que no esté hoy aquí, luego nos vaya a ver, pues la semana que viene, pues como bien sabéis, en el canal de YouTube de Swissquote, que ahora voy a mostrar,
podéis seguir las grabaciones de todos los webinars. Entonces, lo voy a mostrar antes, de hecho, para que lo tengáis aquí ya presente. Lo pongo aquí, es el canal Swissquote en español. Vamos a ponerlo de manera que se vea. Uy, el enlace lo voy a copiar en el chat. ¿Vale? Aquí tenemos el show diario de Pulso de Mercado y aquí tenemos los webinars, ¿de acuerdo? Que llevamos los últimos webinars hechos con Emilia y vamos a seguir haciendo más webinars seguramente. Entonces, os dejo aquí, os va a llegar un mensaje en el chat a todos, ¿vale? Con el canal. Y mañana o esta noche ya en Latinoamérica vais a tener el webinar subido, ¿de acuerdo? Estamos ya en el canal 7.950. A ver si al final de este webinar llegamos a los 8.000. Sería genial. Y bueno, yo continúo con la presentación. Vamos a ser rápidos para no quitaros mucho tiempo. Aquí tenéis un aviso legal, sobre todo leerlo todo, pero hacer mención especialmente al apartado que está marcado en negrita. Los CFD y las divisas son productos con apalancamiento. Operar con margen conlleva un elevado nivel de riesgo y las pérdidas pueden ser superiores a los depósitos. No es una práctica adecuada para todos los inversores, por lo que os debéis asegurar de entender bien los riesgos, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo y lo tenéis para cuando queráis leerlo en la propia grabación del webinar. Este soy yo, Jesús Muñoz, soy el director de Latinoamérica para el banco Swissquote Bank, que como he comentado en otros webinars y comentado ahora, somos el banco líder en Suiza en trading online, banco digital online número 1 del país. Aquí tenéis mi email de contacto para quien quiera contactarme en algún momento, jesus.munoz@swissquote.com. Y bueno, ¿qué instrumentos ofrece Swissquote? Pues esto es solamente un resumen, lo que podéis ver. Además de esto, pues en total son más de 3 millones de productos, de instrumentos para operar. Vamos para adelante. Estos son los números actualizados del reporte financiero del año anterior. Los de este año estamos consolidándolos ahora, ya han sido publicados oficialmente. De hecho, los podéis encontrar en la web, lo pongo aquí. Vais a la empresa, ¿de acuerdo? Y hay, de hecho, un sitio web dedicado al reporte anual, ¿vale? Como se están terminando de consolidar, ya los voy a añadir al reporte en el próximo webinario, pero quien quiera ver los números de Swissquote, esto es interesante porque al ser una empresa que cotiza en bolsa y una empresa, un banco suizo que está regulado, los reportes son públicos y auditados de manera semestral, ¿vale? Así que aquí podéis verlo en la parte de la empresa, como habéis visto. Aquí tenéis una web, ¿vale? Podéis ver el vídeo con los resultados, ¿vale? Aquí lo tenéis, está subido en el canal de YouTube de Swissquote. Lo voy a ampliar y lo veis. Muy bien, pues ese es el reporte del año en formato vídeo, así que lo podéis seguir si queréis. Como he dicho, swissquote.com es .swissquote.com company, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Era importante que lo vierais porque ya que los resultados no están totalmente actualizados en el PowerPoint, aquí lo podéis ver.
Disculpad que está en inglés, pero es el formato, digamos, institucional, ¿no? Para todos nuestros accionistas. Lo hacemos en el idioma, digamos, oficial de negocios. Creo que se entiende bien, pero si alguien tiene dudas sobre los números y sobre el reporte, lo puede ver. Y lo bueno que tiene el sitio web es que podéis hacer vuestros propios charts, ¿vale? Podéis ver, no sé, queréis ver las principales figuras de los resultados, pues podéis hacer un chart generator en el que ponéis, por ejemplo, ingresos de la operativa del banco con los assets que tiene el cliente o con el net profit, ¿vale? Como podéis ver, hemos mantenido más o menos los resultados del año anterior, siendo un año muy difícil no solamente para la banca, sino en general para la industria financiera, y Swissquote se ha mantenido, sobre todo como podéis ver en equity, que es lo importante realmente para un banco. Hemos subido el nivel, ¿no? A 741 millones de francos suizos. Luego, bueno, aquí tenéis los key figures. El 2021 fue un poco el estallido de la cripto y fijaros que teniendo 3 veces menos ingresos por cripto que en el 2021, los resultados son casi los mismos, un poquito más bajos. Eso significa que la cripto no ha afectado a Swissquote como sí que ha afectado, digamos, a nivel global, ¿no? La caída o el cripto invierno, ¿no? Como le llaman. Así que bueno, os dejo ahí que juguéis un poco con la web, es muy, muy interesante realmente y creo que os puede interesar bastante. Aprovecho para saludar aquí a la gente que nos está saludando. Nos saluda José Alfredo desde México, tanto a Emi, al equipo de Swissquote desde México. Un saludo, José Alfredo. Un saludo a Sonia, que nos sigue desde España, que creo que son buenos amigos tuyos, ¿no, Emilia? Un saludo a Jessica desde Costa Rica. Un saludo a Gabriel desde Colombia. Un saludo a Luis Ignacio desde Chile. Bueno, hay empate de países ahora mismo, no hay nadie que destaque todavía, así que vamos a ver quién más se anima a enviarnos un saludo, a ver qué país es el que gana aquí hoy. A mí me gusta hacer competición de todo, esto es increíble. Así que me parece ahí que hay muchos ticos por aquí conectados, no sé yo a ver quién gana. Muchos ticos y muchos colombianos veo. ¿Cómo? Muchos costarricenses y muchos colombianos, estoy viendo. Sí, ¿no? A ver quién nos saluda por aquí. Ahora Fred, saludos desde Costa Rica, Ricardo desde Colombia, Alex desde Colombia, aquí hay ahora va a empezar a saludar todo el mundo, incluso se van a desconectar y conectar con un nombre nuevo y van a decir que son del mismo país, solo para sumar votos. Bueno, ahora sigo saludando, pero voy avanzando por aquí. Bueno, ya 27 años de experiencia en trading online. Hemos hecho ahora justo 27 años, tengo que actualizarlo. Como bien sabéis, podéis operar con condiciones optimizadas y personalizadas, dependiendo del volumen de trading, sobre todo. Y lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no? Informes transparentes y auditados, que esto ya creo que es la gran diferencia. Bueno, con Swissquote podéis tener mucha diferencia con los brokers, pero esto ya de por sí ya es uno. Otro que somos un banco, otro que tenéis vuestro propio portal bancario, otro que las transferencias retiradas y todo son automáticas, nadie os llama para preguntar el por qué retiráis o si retiráis. Otro que tenéis tarjeta para retirar. Pero si me pongo a decir diferencias con los brokers no voy a acabar nunca. Entonces, lo mejor es decir lo que tiene Swissquote y ya cada uno que compare. Soporte en español y multilingüe todos los días de la semana cuando el mercado está abierto. Nos adaptamos, aunque estemos en Suiza, nos adaptamos al horario latinoamericano y además estamos adaptados con nuestros socios locales, como puede ser Phoenix. Si necesitáis ayuda urgente, ellos siempre os van a dar ayuda sobre Swissquote porque conocen Swissquote como si estuvieran aquí. Más de 500.000 de traders en todo el mundo que cada día abren la plataforma y operan. Esto no es 500.000 de cuentas abiertas, no, es 500.000 de personas, más de 500.000, ya estaremos casi en los 600.000 que cada día abren la cuenta y operan, ¿vale? Para que entendáis un poco la dimensión. Y lo que acabo de decir, ¿no? Cuenta o cuentas bancarias multidivisa gratuitas con tarjeta multidivisa para cada cliente. Las cuentas bancarias son gratis, ¿vale? Así que os animo a que estés con nosotros. Y bueno, para ir terminando, centro de aprendizaje con webinarios, seminarios e ebooks, que lo podéis encontrar también en la página web, que es donde de hecho podéis registraros directamente los webinars. Ya está promocionado el webinar de la semana que viene. Están aquí escribiendo mucha gente, se han tomado en serio el tema de los países. Luego tenemos liquidez global y ejecución precisa de órdenes. Y una parte importante que me gusta mencionar siempre es que cotizamos en bolsa, que esto también es interesante, ¿no? Para el tema de
reportes auditados y demás, mucho tiene que ver que Swissquote cotiza en bolsa con las siglas SQN. Así que es importante a la hora de que busquéis información sobre el banco, que busquéis también el reporte de bolsa, el reporte financiero, que de hecho si vais a TradingView yo siempre lo pongo, estamos positivos o estamos negativos, así que vamos a ver cómo está hoy. TradingView, vamos directamente así. Vale, mira, está subiendo la acción, que perfecto. Así que casualmente siempre que hacemos webinars con Emilia, la acción va bien. Vamos a tener que seguir haciendo webinars con ella. Mira, y esto es algo que además me gusta decir mucho y que a veces la gente no lo cree, pero podéis ir a cualquier otro activo y en la nueva versión de TradingView 1, que lo organizan así de manera diaria, semanal, mensual, semestral, etcétera. Swissquote, casualmente, siempre que hacemos webinars, está siempre en verde en todos. Así que vamos a hacer, mira, por ejemplo, si veis desde hace 6 meses, ¿vale? Si veis siempre la tendencia de Swissquote es positiva. Entonces, tenemos la acción más cara a día de hoy de un banco suizo. El ratio de capital está en torno al 25%, porque esto la gente lo pregunta. ¿Y qué ha pasado con Credit Suisse y todo esto? Bueno, 25% significa que Swissquote tiene capacidad para afrontar deuda a corto plazo y a medio plazo, el doble del estándar suizo, que está en torno al 10-12%, es lo que se pide para ser un banco en Suiza. El ratio de capital de Swissquote está en el 25%, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no me entretengo más con esto. Seguimos para adelante. Aquí es donde tenemos oficinas por todo el mundo. Como podéis ver, en Latinoamérica no hay, pero esto es porque tenemos socios estratégicos, como puede ser Fénix en Costa Rica y para toda Latinoamérica, porque hay gente y alumnos de toda Latinoamérica que acuden a sus servicios, ¿no? Ya no solo Academia de Trading, sino, bueno, creo que Emilia pronto anunciará, hay más opciones, ¿no? Además de esto, y es importante también mencionar, Swissquote es socio premium de la UEFA y somos el banco patrocinador de la Europa League y de la Conference League. Así que tal como Emilia, Fran y demás han experimentado ya, quien quiera venir por Europa y quiera entradas VIP, que nos las pida, ¿vale? Que se las vamos a dar. Si es cliente, claro. Si no, lo siento, pero no es para todos. Y sobre todo aquí también importante las plataformas de trading. Podéis operar tanto con la plataforma de Swissquote, que es Advanced Trader, que tiene TradingView integrado, como con MetaTrader 4 y 5. Advanced Trader, como podéis ver, he dicho, con TradingView integrado. Y además, para quien opere con MetaTrader 4 o 5, le ofrecemos de manera gratuita 2 plugins, AutoChartist y Trading Central. Para ambos es para usar análisis técnico. En el caso de AutoChartist también tiene análisis fundamental, ¿de acuerdo? Os lo damos gratis, así que pedidlo porque os lo damos gratis. Como bien sabéis, Swissquote también es un banco, digamos, crypto-friendly, amigo de la cripto y tiene un exchange propio, ¿de acuerdo? Así que también quien quiera tener la cripto en un lugar seguro, a quien le guste la cripto, pues que nos consulte porque le damos soluciones. Y bueno, la Pro Trading, que ha sido el evento que hemos hecho en 7 sedes, en 4 países, hemos estado hasta hace una semana, hemos estado ahí en toda Latinoamérica, el recibimiento como siempre espectacular, increíble. Yo casi que preferiría estar allí más que aquí, porque siempre nos reciben súper bien, nos tratan bien, se come bien, el clima es bueno, la gente es buena, o sea, todo es bueno. El evento ha sido increíble, muchas gracias a todos los que estéis aquí, que hayáis asistido, a los que no hayáis podido, que sepáis que yo ya estoy pensando y dándole vueltas para acercarme a países en los que no hemos estado, porque hemos estado ahora en Argentina, Uruguay, Perú y en México, en 4 lugares diferentes de México. Vamos a intentar llegar a todos los países posibles, os doy mi palabra. Ahora simplemente tenemos eso, que analizar un poco qué ha funcionado, el que no. En general creo que ha estado muy, muy bien. Emilia estuvo de ponente en varios de los eventos en México y creo que en general ha funcionado súper bien, tanto en Ciudad de México como Monterrey, que estuvo Emilia, como en los otros eventos. Pero bueno, a mí me gusta hacer las cosas bien y vamos a ver en qué podemos mejorar, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el evento, que yo incluso sin haber ido habéis promocionado en vuestras redes. De verdad que se valora muchísimo y muchas gracias por la confianza. Aquí tenéis un resumen de todo lo que hemos hablado, luego en la grabación del webinar lo vais a tener, pero básicamente que no haya comentado, bueno, que Swissquote está regulado por la firma, que cada cuenta tiene un fondo de garantía de hasta 100.000 francos suizos. Aquí tenéis los datos de contacto, ¿vale? Que al final del webinar también los dejaré. Mi email, que ya he comentado, jesus.munoz@swissquote.com.
latam@swissquote.com para el departamento de Latinoamérica, también para clientes españoles si nos quieren escribir ahí. Y ya está, esto sería todo. Ahora le doy ya paso a Emilia, que va a hacer presentadora. Mientras te voy haciendo presentadora y demás, yo voy leyendo un poquito los comentarios de la gente que nos está aquí escribiendo y saludando. Te va a llegar ya. Avísame que te llega. Y por aquí nos saluda, creo que es por acá, saludos y gracias por estos espacios desde Colombia. Juan, sí, es por aquí, Juan, un saludo. Lucía desde Costa Rica, un saludo, Lucía. Jolbert nos saluda desde Brasil, un saludo desde Brasil. Espero que nos entiendas, aunque por el apellido creo que hablas español perfectamente. Iván Gabriel nos dice, hola, ¿qué tal? Si tengo su broker, ¿puedo tener cuenta bancaria? Efectivamente, todo el mundo que abre la cuenta con el broker, con Swissquote, también tiene la cuenta bancaria, ¿vale? Está todo incluido, es un pack, punto. Soy de Argentina, asistí al seminario. ¿Perdona, Emilia? ¿Se ve la pantalla? Se ve perfectamente. La mía, sí. Por aquí Iván nos dice esto, dice, asistí al seminario de... Ah, qué bueno, asistí al Latam Pro Trading de Buenos Aires. Pues muchas gracias por asistir, espero que te gustara, que estuviste contento. Estaba la sala repleta de gente en Buenos Aires, no cabía gente, tuvimos que pedir sillas extras al hotel porque la gente no podía ni sentarse. Así que muchas gracias, Iván, por asistir. Marta nos saluda desde Italia, un saludo, Marta. Jason, que nos saluda desde Costa Rica, un saludo a Costa Rica. Bueno, ahí Costa Rica, Colombia, ahí están ahí fuertes, ¿eh? Así que, bueno, durante el webinar iré leyendo saludos o iré leyendo también comentarios sobre Swissquote, pero sobre todo ya di paso a Emilia, que ya está para presentar y para empezar. Así que gracias a todos por asistir y Emilia, adelante, es todo tuyo. Ok. ¿Me confirman, por favor, si todos ven la pantalla? Se ve la pantalla perfectamente Lo y se te logramos. escucha Después perfectamente. de 2 seminarios lo hemos logrado. Sí, sí, muy Poder, bien, andamos. Hay ya, gente que tarda un año, varios años, nosotros solamente un par de meses, está bien. exacto. Bueno, Y primero que no sé si todo, puedes leer los comentarios, ¿los ves o no? todo lo puedo ver ya ahora, ya Bueno, todo te funciona. leeré los comentarios también al final para no interrumpir mucho el webinar, ¿vale? Así va a ser. Muchas gracias, Jesús. Bueno, primero que todo, a todos los presentes, qué alegría estar con ustedes por acá, un seminario más. Hoy tenemos un tema que ya vamos a profundizar. Me alegra muchísimo, como dije, de que ya en este tercer seminario poder compartir la pantalla. Ha sido todo un proceso de instalación del software y listo. Ya ahora sí podemos hacerlo más interactivo y puedo compartirles el gráfico y poder ver muchos ejemplos de lo que estamos viendo propiamente. Bueno, feliz inicio de semana, martes, después de una Semana Santa, donde la mayoría descansa, se va a desconectar, a conectar con las personas, su familia, etcétera. Y ya esta semana, muchas personas que estuvieron desconectadas la semana pasada vuelven otra vez a su rutina de vida, independientemente de lo que hagan. Y sé que el trading es una de ellas en relación a todas las personas que están conectadas. Anuncios importantes antes de iniciar. Recuerden que esta grabación queda disponible para todos desde el canal de YouTube, entonces siéntense a escuchar con calma y luego pueden ver la grabación. Recomendación número 2. Hoy tenemos un seminario de liquidez básico. En este seminario de liquidez básico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a entender qué es la liquidez, cómo la podemos identificar en un gráfico, cuáles son sus diferentes patrones, algunas trampas que podemos identificar también, cómo se construye esa liquidez. Y vamos a ver varios conceptos importantes desde la parte teórica que tenemos que ver. Ahora bien, vamos a tener un seminario web la próxima semana, que es un seminario avanzado, que es como la cereza al pastel, digamos yo. Pero para llegar a esa parte donde podemos entender cómo ejecutar entradas con precisión, los diferentes tipos de inducción de liquidez que hay en el mercado, leer con mayor precisión las trampas, etcétera, cómo construir el análisis desde cero, que es lo que vamos a ver en un seminario avanzado. Primero necesitamos esta parte, ¿verdad? Porque todo empieza, digamos, desde la parte básica para poder entender lo avanzado. Quizás hay muchas personas que ya tienen bastante conocimiento de liquidez, pero quizás otras no. Entonces tenemos que pasar por esta línea. Para hacer el seminario mucho más, digamos, de provecho y no interrumpirlo,
Yo al final les voy a dejar mi correo electrónico, envíenme todas sus preguntas y cuando yo les envíe a ustedes el material de esta clase por correo electrónico, les voy a adjuntar algún video o les voy a responder todas las preguntas que llegaron, si es que no nos da tiempo para que podamos enfocarnos propiamente acá en lo que tenemos que ver y no quitar mucho tiempo a tantas consultas y demás que sé que van a surgir en el camino. Entonces esos son como los anuncios parroquiales. Ahora sí, empecemos. Bueno, creo que cuando hablamos de liquidez, a veces existe como la sensación de que es muy complejo, puede ser muy difícil, me cuesta identificarlo. Una de las preguntas más comunes que siempre me hacen es la siguiente. Me cuesta mucho ver la liquidez o no sé identificarlo. Y espero que estas sesiones puedan como ampliar un poco ese conocimiento como tal. La liquidez no es nada del otro mundo, por decirlo así en una frase muy coloquial, simplemente tengo que aprender a leer los detalles, porque en los detalles está la diferencia. Ahora, también quiero hacer un paréntesis antes de profundizar en el tema. Al igual que cualquier otra profesión, esto es algo simple. No quiero decir que sea fácil. Fácil no lo es porque obviamente si fuese demasiado fácil, todos lo harían y todos tendrían ya el éxito que quieren tener en relación al trading. Pero es sencillo de comprender y sencillo de aplicar. La diferencia está que muchas veces queremos aprender demasiado y no llevamos a la práctica. Y esto pasa mucho con temas de liquidez, por eso hago el énfasis. En temas de liquidez queremos saber más, buscar más información y no nos enfocamos en lo simple. Recuerde que hacer trading es hacerlo simple. Enfócate en 3 líneas de trabajo, en 3 conceptos básicos y llévalos a una práctica exhaustiva y eso te va a dar resultados. Si constantemente digo, quiero saber más, lo que hacemos es llenarnos demasiada información y no avanzamos hacia adelante y más bien vamos a empezar a retroceder. Entonces vamos a verlo paso a paso como tenemos que verlo, ¿ok? Ahora, vamos a empezar. Vamos a hablar primero que es de liquidez y en términos, vamos a ver, generales, por decirlo así, voy a dar un concepto, pero vamos a explicarlo para que todos lo entendamos de la forma más simple del mundo. La liquidez es la facilidad o la rapidez con la que uno puede transaccionar un activo, ¿ok? Entonces, es importante entender la liquidez desde el trading, porque cuando hablamos de liquidez, si aquí hay un economista, si aquí hay un administrador, si aquí hay alguien que trabaja en bolsa, por supuesto que sabe y entiende mucho el concepto de liquidez porque lo ve día a día en los mercados, en los diferentes activos financieros. Pero aquí vamos a entender el concepto general y lo vamos a aplicar a un trading de divisas y propiamente cómo leerlo en un gráfico. Y creo que esa es una diferencia importante porque no es lo mismo cuando estamos hablando de la liquidez que está generando, por ejemplo, los bienes raíces o la liquidez que actualmente están teniendo las criptomonedas, como la liquidez que vamos a ir a ver en el eurodólar y cómo la vemos y cómo la interpretamos. Entonces sí me gusta hacer como esos paréntesis para no, digamos, confundirnos. La liquidez es la velocidad y la facilidad con la que yo puedo intercambiar un activo. ¿Ok? Entender eso a nivel de trading es fundamental porque si nosotros no sabemos leer liquidez en un gráfico de divisas, propiamente me voy a enfocar en gráfico de divisas, entonces nosotros somos la liquidez. O sea, nosotros somos los que constantemente somos la liquidez y por eso constantemente los stop loss. Y voy a explicarlo con el ejemplo que me gusta mucho explicar. Vamos a ver. Vamos a ver el mercado de bienes raíces. El mercado de bienes raíces, el día de hoy vamos a pensar, por ejemplo, alguien que esté conectado. Vamos a verlo acá, no sé. Carlos Carazo. Entonces, Carlos dice de repente, bueno, yo tengo una propiedad que tiene un costo de $1 millón y la tengo, no sé, en Panamá. Ok. Esa propiedad, Carlos la lanza a la venta, perdón, y dice, bueno, voy a vender mi casa de $1 millón. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que él pone esa propiedad en venta, no significa que al minuto, que a la hora, va a existir un comprador. Él puede decir, esta propiedad está en venta, tiene un costo de $1 millón, pero puede estar en venta 1 año, 2 años, 5 años, 1 semana. Él no sabe cuándo esa propiedad se va a vender porque tiene que haber un oferente, un comprador que pague ese $1 millón y poder hacer esa transacción. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un mercado de divisas? ¿Por qué se dice que el mercado de divisas, en este caso el mercado Forex, es el más líquido del mundo? O sea, ¿a qué se refiere con esto?
Si yo en este momento agarro mi aplicación de Advanced Trader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, la aplicación que usted utilice para hacer trading como tal, si usted en ese momento coloca una venta en el euro dólar a 100 lotes, a 10 lotes, a un lote, dependiendo del capital que tengas, en el momento que yo le doy clic a esa operación para irme a una venta o irme a una compra, automáticamente hay otra parte, en cualquier parte del mundo, que me está comprando es eso que yo estoy vendiendo. Entonces, yo estoy vendiendo 100 lotes y en cualquier parte del mundo hay una persona que está comprando. La cantidad de participantes que tiene el mercado de divisas es tan amplio, la cantidad de miles de millones es tanto el volumen que hay, que si vos vas a vender un lote o vas a vender 100 lotes, automáticamente alguien te los está comprando. Es en cuestión de segundos, automáticamente existe esa transacción. Eso es un mercado líquido. Un mercado líquido es la velocidad con la que yo puedo vender o colocar un activo en el mercado. Por lo tanto, bienes raíces, o el ejemplo que pongo de bienes raíces, no necesariamente no es el mercado más líquido. Yo tengo una casa y alguien no me la va a comprar mañana, o al mismo segundo le pongo, qué sé yo, en alguna página de internet que la casa vale $1.000.000 y no voy a tener un comprador de forma inmediata. Entonces, es un mercado que tiene liquidez, pero no es el más líquido. Ahora, enfocándonos en las divisas, el euro dólar es el par más líquido todavía que hay. ¿Por qué el par más líquido? Porque es el que tiene mayor participantes, porque es el par principal que se opera en las dos sesiones más principales, que en ese caso viene siendo Londres y New York. Entonces, por eso en diferentes, vamos a ver siempre que el euro dólar maneja siempre un buen spread, etcétera, y demás términos de broker que luego conversaremos. Pero, ¿por qué? Porque realmente están en constante movimiento. Acá para que entendamos a palabras simples qué significa la liquidez y cómo se mueve la liquidez como tal. Ahora, quiero que veamos esta firmina que me parece importante para que podamos entender aún más. Ok, vamos a ver. Quiero que vean que estas líneas rojas que están acá son niveles de precio. ¿Ok? Las líneas rojas son niveles y en cada nivel se va a activar una cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces tengo 7 millones, 5 millones, 3 millones y 1 millón. Estos niveles cuando se activan lo que van a hacer es que le van a dar oferta al mercado. Y en los niveles verdes cuando se activan lo que se les va a dar es demanda al mercado. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y para quienes todavía no lo saben, ¿quiénes mueven el mercado? Los creadores de mercado son los bancos centrales y los bancos privados, son los que mueven el mercado como tal. Ahora, estos creadores de mercado buscan captar la liquidez de quienes, de la segunda fase. ¿Quiénes son la segunda fase? Bueno, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, los bonos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en cada cierto nivel, vamos a suponer que esos niveles son precios, en cada cierto nivel se activa una cantidad de dinero y eso es lo que me muevo, que me dé una oferta o lo que me dé una demanda. En términos generales, la liquidez se va activando para generar este movimiento como tal. Cuando yo tengo niveles muy establecidos y los niveles se van activando uno tras otro, tras otro, tras otro, es lo que nosotros llamamos un mercado con estructura equilibrada. Un mercado en equilibrio, donde existe la oferta y donde hay demanda. O sea, estamos en un constante movimiento. ¿Cómo podemos ver eso en el gráfico? Pares que tengan dólar. Vamos a ver mucho con el australiano dólar, con el neozelandés dólar, con el euro dólar, que son pares que marcan muy bien su estructura. Tengo un impulso, tengo un retroceso. Tengo un impulso, tengo un retroceso. ¿Eso qué significa? Constantemente se activa un nivel para dar demanda, luego se activa un nivel para dar oferta y sucesivamente vamos en equilibrio. Aquí, en palabras simples y sencillas para entender este juego. Veamos este ejemplo, este ejemplo del gráfico. Este es el australiano dólar en una temporalidad de H4. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que siempre tengo un mercado que tiene un impulso, tengo un retroceso. Y ahí siempre quise ejemplificar de alguna manera esos niveles que se van activando para que ustedes vean cómo realmente se van teniendo esos niveles. Acá, en términos sencillos. Veamos ahora esta firmina. En esta firmina, ven ustedes que pasamos de 300.000 a 1 millón y tenemos dos niveles en cero. ¿Qué significa eso y por qué se da? Vamos a ver. Eso significa que hay ciertos niveles que se han agotado, ciertos niveles que ya en el pasado, por decirlo de alguna manera,
ya se captó esa liquidez, o sea, es decir, se activó el $1.000.000, un ejemplo, y automáticamente se capta. Entonces, cuando el precio va a pasar nuevamente por ahí, ¿verdad? Porque el mercado es un mercado cíclico que nuevamente va repitiendo sus patrones, ya no hay dinero en ese nivel, no existe. Entonces, el precio automáticamente, entonces, si yo estoy en 300.000 y no tengo 500.000 y no tengo 700.000 y aquí eso está libre, yo necesito tomar un impulso demasiado fuerte para llegar al millón. Entonces, cuando eso ocurre, es lo que llamamos un mercado ineficiente. Eso significa que el mercado va dejando vacíos que tarde o temprano tienen que rellenarse. Estos vacíos vamos a ver más adelante cómo se ven, cómo se identifican y demás. Cuando nosotros vemos un mercado de esa manera, efectivamente, bueno, son grandes oportunidades de trading que ya veremos propiamente cómo verlo en el gráfico, analizarlo y cómo tomar esas oportunidades como tal. A nivel de entender cómo funciona esta inyección de liquidez, ¿qué quiere decir? Que hay niveles que realmente son muy poderosos y llega el precio a ese punto, a ese nivel, necesita llegar al otro punto y tiene esa inyección de capital totalmente porque no tengo nada intermedio que me vaya generando esa estructura que estamos acostumbrados a ver. Entonces, veamos acá este ejemplo que tenemos, es el mismo gráfico anterior, nada más que ya avanzó. En esta primera parte ustedes pueden ver cómo el gráfico viene con una estructura equilibrada, entonces va constantemente activando esos niveles que propiamente va teniendo el precio. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? En este punto, cuando se toca activar un nivel que me dé oferta, en este caso, y que me dé ese equilibrio, pues ya no existen niveles intermedios. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Caer desproporcionado a ciertos niveles, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo nada más gráfico que he colocado para que contextualicemos, los $3 millones, entonces el precio automáticamente cae a esos niveles para captar esa liquidez pendiente para volver a tener otro impulso, porque el precio todavía tiene que seguir subiendo a otros niveles como tal. Entonces, esto es lo que nosotros, este espacio, lo que nosotros llamamos comúnmente una ineficiencia en el mercado, que son espacios vacíos, espacios que normalmente, yo siempre le digo que es como un gap a la inversa. El gap es un espacio vacío que no tiene velas, en este caso sí hay una vela como tal, porque sí existe, pero es un espacio amplio donde no tengo esa correlación de la oferta y la demanda. Entonces existen vacíos que deben en algún momento completarse. Entonces es el ejemplo más claro que podemos tener. Ahora, más adelante lo veremos acá en la presentación, estos vacíos o esta toma de niveles que se van dando me generan diferentes trampas en el mercado y diferentes engaños y todos hemos caído ahí. Ninguno de los que está conectado efectivamente sale victorioso, ¿no? Todos en algún momento hemos caído en esas trampas. ¿Por qué? Porque identificamos un quiebre y vemos el quiebre de la estructura, etcétera y demás, y automáticamente se nos induce a esa venta o se nos induce a esa compra y termina siendo algo completamente distinto. Pero vamos a avanzar y vamos a ir resolviendo para que lo veamos cómo se tiene que ver. Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo que les estoy dando acá, por ejemplo, esos espacios grandes de ineficiencia, que efectivamente son estos niveles que no son controlados. Ahí para que tengan más ejemplos visuales al momento de identificarlo. Ahora, una vez que hemos entendido estos los niveles, que es muy básico, pero en realidad yo digo, es muy básico, pero no tienen una idea de personas que pasan muchísimo tiempo y no se les explica realmente cómo funciona la liquidez en los niveles. Entonces, si no entendemos desde lo más básico de cómo se construye un gráfico, cuando empecemos a hablar de inducciones de liquidez, muchas veces no existe esa conexión, porque no entiendo por qué me estás hablando de eso si ni siquiera entiendo qué hace la liquidez ahí, cómo se construye. Por eso es importante tener toda esta información. Ahora bien, una vez que hemos entendido esto, de cómo funcionan los niveles y por qué existen estos espacios de desequilibrio y pasos, digamos, también espacios con equilibrio, ¿dónde es que reposa la liquidez? ¿Dónde está reposando la liquidez? Está ahí como nadando, por decirlo de alguna manera. Está ahí esperando que se tome en algún momento. La liquidez vamos a identificarla o está reposando en dos puntos importantes. ¿Okay? Número uno, siempre estará en los máximos y en los mínimos, es decir, sobre los puntos altos y sobre los puntos bajos. Ya casi lo vamos a ver con calma, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se capta esa liquidez?
nunca, voy a hacer un paréntesis y voy a explicarles algo. Hace bastante tiempo, hace como que más o menos como 2 años y medio, 3 años y medio, se me invitó a participar de una clase de una persona que sabía mucho de criptomonedas, un gurú de las criptomonedas. Yo no soy muy empática de las criptomonedas, sinceramente, no son como mi fuerte, tampoco me siento muy identificada, pero en ese momento yo ingreso a esa charla, a ese seminario que estaban dando. Me pareció interesante. Iban a hablar como lo que venía para las criptomonedas. Eso fue antes de que el Bitcoin llegara a los $60,000. Curiosamente, yo me conecto un rato y empezaron a explicar un poco, y la persona sabía tanto de las criptomonedas que hablaba de las criptomonedas desde un punto de vista de liquidez. Por eso les explico esto acá. Y recuerdo escuchar a esa persona, ese gurú de criptomonedas, decir lo siguiente. En este momento están colocadas muchísimas órdenes en venta para el Bitcoin en $80,000, decía él en ese momento. Entonces, en el momento que llega a 80,000, el Bitcoin va a caer muchísimo porque se van a activar muchísimas, pero muchísimas órdenes y eso va a traer el precio hacia abajo. ¿Por qué hago esta analogía? Porque, o comento esa anécdota en relación a las criptomonedas, porque igual funciona acá y tenemos que verlo desde esa perspectiva. Vamos a ver, la forma en captar esa liquidez es con las órdenes y captando los stops. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo lo puedo identificar? Vamos a ver, cuando el precio, un error común que comete el retail, o sea, que comete el trader callejero, por decirlo de alguna manera, es que cada vez que ve un impulso, cada vez que ve un movimiento alcista, por ejemplo, se está metiendo en compras constantemente. Me meto en compras porque el movimiento es alcista. Pero ahorita lo vamos a ver en las trampas, esos son inducciones para que vos acciones ante un movimiento. Entonces vos ves la compra y accionas ante la compra. Te vas hacia la compra, porque eso es lo que el mercado te está indicando. Lo que no sabes es que esa inducción es simplemente para llegar a puntos de donde se activan órdenes pendientes y el precio automáticamente se va a captar, en este caso, oferta. Y automáticamente es ahí donde se captan todos los stop loss. Es así como se obtiene la liquidez. Ya lo vamos a ver en el gráfico, no se preocupen porque aquí es la explicación, pero visualmente sí existe manera de poder verlo e identificarlo propiamente, ¿ok? Ahora, hay un concepto que es importante que nosotros lo identificamos al momento de también entender esto básico de lo que es liquidez. Y es entender qué significa mitigar y entender qué significa liquidar. O sea, porque son dos conceptos completamente diferentes y a nivel de gráfico sí se pueden ver, sí se pueden apreciar y sí nos va a facilitar un montón entender esos puntos de entrada que ya lo veremos. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de mitigación o neutralización, pueden ser sinónimos dependiendo de quién lo escuches. Lo que está diciendo es quedemos en ceros. Como cuando uno dice cerré mi operación y quedé 0-0. No gané, no perdí, quedé en 0-0. Es literalmente eso. Mitigar es neutralizar una zona y quedamos en 0-0. Pero ¿para quién es que está haciendo eso? Eso no lo estamos haciendo nosotros, eso lo está haciendo el banco, el creador de mercado. ¿Qué quiere decir? Ejecutamos una venta en esta posición o se tenían colocadas órdenes pendientes en venta. Un ejemplo, damos el número 2, de repente se viene la compra. Entonces, este retroceso lo que busca es volver a llegar a ese punto donde la venta estaba colocada. Eso lo que hace es neutralizar. Entonces, vamos a ver aquí. Número 1, vamos a ver aquí tengo un impulso y tengo un retroceso. Cuando tenemos un retroceso, que nosotros le llamamos un retroceso 100%, quiere decir que llega nuevamente al punto de partida. Eso se llama mitigación, neutralizar. Entonces, se neutralizan, en este caso que el dibujo es alcista, se neutralizan las ventas o las órdenes pendientes que estaban colocadas para ventas. Entonces el precio tiene un impulso y retrocede nuevamente a su punto inicial. ¿Ok? Esto es una mitigación. Veamos el punto número 2. Un siguiente impulso y tenemos un retroceso. Vamos a suponer que este retroceso es de un 20%, un 30%, que es muy normal. Generalmente los retrocesos, podemos tener retrocesos de un 20, 30, 50%, etc. Cuando tenemos un retroceso que no hace una mitigación, todo esto que está acá es un área que no ha sido neutralizada. Es decir, hay liquidez abierta, por decirlo de alguna manera y lo podamos entender. Entonces, tarde o temprano el precio puede llegar nuevamente a esos niveles
Y es ahí donde funcionan las trampas de mercado y donde nosotros nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque vemos un quiebre de estructura, nos metemos a la venta y simplemente era para neutralizar la zona y continuar con su estructura completamente alcista. Entonces, en este ejemplo número 2, ustedes pueden ver que efectivamente el área no es mitigada. Venimos con el siguiente impulso y luego vemos el retroceso, el área es mitigada, es un ejemplo. Venimos con el tercer impulso acá y el área tampoco es mitigada. Es un ejemplo que tiene para que nosotros lo podamos ver. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va? Eso es mitigación. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por liquidar? Porque mitigar, neutralizar, es quedar acá, ¿verdad? Quedamos en equilibrio. Yo vuelvo a llegar al punto donde yo inicié. Yo neutralizo. Recuerde que la mitigación, como lo vimos ahorita, y por eso expliqué lo que es un mercado líquido y lo que es un mercado no líquido, la mitigación va muy de la mano a neutralizar cuando el mercado ha sido ineficiente, cuando hemos tenido niveles que se han perdido y se ha tomado un nivel desde aquí hasta arriba, me ha generado ese espacio vacío, me ha generado esa ineficiencia y esa mitigación tiene que volver al punto inicial para neutralizar y encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Yo les contaba para quienes participaron para quienes estuvieron en los eventos de la TAM Pro Trading, yo hablé un poquito sobre esto, un poquito más rápido, más fugaz y más básico, lo que veremos el día de hoy, pero hablé un poquito. Y yo les decía un ejemplo para que lo podamos contextualizar a la vida cotidiana y les preguntaba qué cuesta una bolsa de arroz en México. Entonces muchos me decían 35 pesos. Entonces yo les decía, si una bolsa de arroz cuesta 35 pesos y el día de mañana esa bolsa de arroz está en 80 pesos, existe un desequilibrio en el mercado, porque no fue subiendo paulatinamente tomando ciertos niveles, sino que va a generar un desequilibrio, la canasta básica totalmente se va a desequilibrar el día de mañana, entonces, ¿qué es lo que hace? El precio totalmente vuelve. Un ejemplo con el dólar, y también aplica mucho para Colombia, para Costa Rica y para ciertos países donde el dólar tuvo puntos muy altos el año pasado, y este año, a finales del año pasado y este año ha estado en retrocesos. En Costa Rica el año pasado, a principios, el dólar estuvo muy alto y el resto del año empezó a caer y ahora está bastante bajo, ha bajado bastante. ¿Qué es lo que pasa? Es exactamente lo mismo. El precio retrocede para neutralizar. El precio retrocede, neutraliza para luego seguir en esa estructura alcista que tiene. Que lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el dólar en Costa Rica, el dólar en Colombia y en otros países como tal. Esto para que lo entendamos a la vida cotidiana. Ahora, ¿qué significa liquidar? Aquí estamos hablando de otro concepto diferente. Liquidar es cuando el precio sobrepasa. Quiero que veamos acá. Quiero que veamos aquí el primero. Aquí es una zona que es mitigada. Veamos el ejemplo número 2. Es una zona que no ha sido mitigada y tengo acá toda esta liquidez todavía abierta. Y en el punto número 3, más bien acá tengo, sobresale sobre esto. Este espacio que sobresale puede ser una mecha o también puede ser cuerpo. Esos ejemplos de entradas, porque son ejemplos de entradas que lo veremos en el seminario de la próxima semana, lo profundizaremos, pero sí quiero decirles desde hoy que esos rompimientos pueden ser tanto con mecha como con cuerpo y son trampas en el mercado. Vamos a ver, ¿qué significa liquidar? Captar toda la liquidez que estaba por debajo de este bajo estructural. Recuerden que yo les dije dónde reposa la liquidez. La liquidez reposa sobre los últimos bajos, sobre los últimos altos. Entonces, aquí hay liquidez que no ha sido tomada, aquí hay liquidez que no ha sido tomada, liquidez que no ha sido tomada. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer esto? Viene a hacer un barrido de liquidez. Entonces, automáticamente sobresale del último bajo estructural que tuvo, toma esa liquidez y luego continúa con un siguiente impulso. Esa es la diferencia entre mitigar y liquidar. Ahora bien, no siempre se liquida automáticamente todo el momento, no siempre se mitiga todo el momento, pero nosotros sí tenemos que entrar donde hay liquidez. Vamos a ver, nosotros siempre vamos a buscar que el precio haga una mitigación y que se comporte como en este escenario número 1. Todos queremos eso y sería mucho más fácil leerlo en el gráfico, que el precio vuelva a su punto inicial, haga una mitigación y automáticamente continúe. Pero no siempre vamos a tener esos casos. Vamos a tener casos como el segundo, donde el precio queda a medio camino. Cuando eso ocurre, tarde o temprano, el precio vuelve a esos niveles a poder completar esa liquidez interna que ahorita vamos a ir viendo. ¿Okay? Aquí tenemos algún ejemplo. Eso es un ejemplo de una liquidez
Aquí lo pusimos con mecha, para cuando viene por mecha es como la famosa, digamos, spike candle, few candle, que la gente dice la sacada de liquidez, pero es para que lo podamos contextualizar, pero también ocurre con cuerpo. Y cuando ocurre con cuerpo es una trampa terrible porque consideramos que es un quiebre de estructura y también, y no es un quiebre de estructura como tal, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo y quiero que veamos este en particular. Vamos a ver. Quiero que veamos, aquí tenemos el bajo, tenemos un alto y luego empezamos a tener estructura alto, bajo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos liquidez reposando. Es decir, esto es un bajo estructural de una estructura alcista. Este fue el último bajo. Aquí hay liquidez que todavía se tiene. También una forma de confirmación es cuando tenemos la creación de zonas fuertes y la creación de zonas débiles, que luego lo podemos ver en el próximo video, lo podemos tocar porque eso no es el enfoque de hoy, pero entonces cuando tenemos la creación de zonas fuertes y zonas débiles, eso, ahí está la creación de liquidez. ¿Qué es lo que pasa con este ejemplo? Viene acá y me forma un siguiente impulso. Me forma un retroceso, pero este retroceso es un retroceso de un 20%, es decir, ni siquiera me hace una mitigación de esta zona que tiene liquidez ahí flotando, de esa zona que tiene un espacio vacío, ni de la zona inferior. Aún así me genera un siguiente impulso, me genera otro retroceso. Este retroceso prácticamente podríamos decir que es un retroceso 100%, pero en relación al último alto, no a este que tenemos por acá. Tenemos un siguiente impulso y vemos que tenemos 3 impulsos seguidos y ninguno de los 3 impulsos tuvo la fuerza acá arriba para activar un nivel de oferta, como las líneas que les dibujé, como un nivel de oferta que automáticamente me viniera a neutralizar esta zona. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El precio viene directamente a esta zona y no solamente liquida, vamos a ver, no solamente liquida, sino que liquida, veámoslo acá, esta mecha sobrepasa totalmente esta zona. Si nosotros no entendemos esto, verá que lo vamos a profundizar muchísimo, yo puedo interpretar todo esto como los quiebres de estructura, porque efectivamente me quiebra estructura, me quiebra estructura, me quiebra estructura, y automáticamente es para venir a neutralizar esta zona. Un ejemplo también de lo que les dije, cuando yo tengo estos espacios que son niveles de ineficiencia, que son niveles que aquí no hay nada. ¿Por qué aquí no hay nada? Porque todos los niveles para activar la demanda se activaron en estas compras. Por lo tanto, cuando aquí se me activó la oferta, no tenía ni un solo nivel que me activara demanda. Como no tengo ni un solo nivel que me active demanda, o sea, que me funcione de rebote, entonces el precio cae de picada a donde tenga demanda, porque necesita esa zona de demanda para activar la liquidez y poder continuar. Y creo que ese es el ejemplo muy, muy básico que lo puedo explicar de esa manera. Entonces, aquí se me activó la oferta y aquí no existía demanda, no existía, la demanda todavía estaba reposando por acá. Entonces, quiero que veamos esto. Este nivel fue un nivel con ineficiencia gigante y enorme. Entonces, cuando se da su siguiente impulso, se da un impulso con estructura. Vean que se da un impulso ya con activando niveles de demanda, activando esos niveles como tal. Entonces tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Entonces empieza a encontrar un equilibrio en relación a lo que yo tengo al frente. Yo le llamo la zona espejo, que es lo que yo tengo al frente, automáticamente yo cómo lo contrarresto. ¿Por qué? Para encontrar ese equilibrio como tal. Y este es un ejemplo claro que lo podemos encontrar en el mercado. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algunos conceptos rápidamente y esos conceptos ocupo que de verdad luego los repasen y los voy a dejar tarea porque quiero que se vayan al gráfico a hacer un repaso de todo esto para que estemos listos para que la próxima semana veamos liquidez avanzada. Pero vamos a entender estos conceptos. La liquidez, la piscina de liquidez es ya lo que yo mencioné. La piscina de liquidez, yo creo que yo lo veo así porque así me lo imaginaba yo cuando lo conocí, cuando lo comprendí y lo llevé a la práctica. Yo imaginaba así, literalmente, una piscina flotando ahí, es donde está la liquidez y usted está buscando llegar como a algún punto, digamos, de donde sostenerse. Entonces, la piscina de liquidez siempre se va a encontrar por encima de los últimos altos, de los viejos altos y de los nuevos bajos. Existe, ojo, sí existe la forma de poder identificar cuáles están mitigados y cuáles no. Porque cuando se crea un bajo estructural y se crea un alto estructural, cuando yo tengo una estructura alcista, vamos a poner el ejemplo que estamos en una estructura alcista,
y se van creando las montañas. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahí que se está mitigando, ahí constantemente, no se está mitigando, se está liquidando constantemente los siguientes altos, porque con cada impulso que hay, se neutraliza totalmente esa zona que tengo. ¿Qué es lo que está quedando abierto? ¿Cuál es la piscina que está quedando totalmente ahí? Todos los bajos estructurales. ¿Por qué? Porque si no ha existido una neutralización o no ha existido una sacada de liquidez, pues el precio va a llegar ahí tarde o temprano, ¿ok? Y el precio siempre va a ir a buscar ese reclamo de liquidez y lo vamos a encontrar muchísimo. Claro que lo podemos ver en un gráfico de H4 porque el mercado es fractal y lo vamos a ver desde M1 hasta semanal, mensual. Yo aquí les recomiendo muchísimo que se vayan a hacer un backtesting, por ejemplo, en temporalidades menores como M5, M3, M1, donde esto lo vean más rápidamente y vean cómo se cumple uno tras otro, ¿ok? Entonces, piscina de liquidez es exactamente donde está reposando la liquidez. Y el espacio vacío, esto lo vamos a representar como lo acaba de explicar, que también me gusta mucho poner el concepto porque depende de dónde lo escuches o depende de quién te lo esté explicando, quizás puedas escuchar la terminología. Yo no soy muy fan de casarme con estos así, creo que soy fan de poder leerlo en el gráfico. Y recuerden el ejemplo que yo les di, vamos a ver, creo que fue en el primer seminario, cuando yo les explicaba que yo cuando veía las velas japonesas saqué el cuaderno de las velas japonesas y me lo quería aprender las velas japonesas, y al final lo que importa es que lo veas en el gráfico. Entonces acá los conceptos para que los tengan, pero lo veremos cómo poder identificarlo. Y los espacios de liquidez son espacios vacíos, espacios ineficientes, el gap, que también ocurre muchísimo, sobre todo en la apertura de sesiones operativas o el inicio de la semana o el cierre de la semana, que los vamos a ver muchísimo. Y son espacios total y completamente disruptivos, ineficientes, que tarde o temprano tienen que rellenarse. Entonces es importante también desde el punto de vista de la acción del precio poder identificarlos. Ahora bien, ya vimos los conceptos más básicos y demás. Vamos a ir, traje unas firminas, es que coloqué varias firminas porque no sabía si la pantalla me iba a funcionar, pero algunas me las voy a brincar porque las vamos a ir a ver el gráfico. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya entendimos lo que viene siendo esa mitigación, esa neutralización, etc. Esa mitigación, esa neutralización, que ya ustedes conocen el concepto, lo vamos a encontrar mucho en lo que es liquidez interna. ¿Ok? Ya vamos a empezar en este momento. Perdona que te interrumpa. Aprovecho ahora para que la gente haga preguntas en caso de que las tengan ahora, porque si no luego nos quedamos sin tiempo. Entonces, por aquí Juan nos decía, claro, lo que lo ha preguntado es hace ya 11 minutos, decía, hola, acá aplicamos los BOS, gracias. Por aquí Iván nos dice, hola, se trabó el vídeo. Creo que el vídeo está bien, puede ser que a veces va un poquito más lento, pero bueno, si no reinicia y tiene que ir bien. Pero aprovechad ahora y hacer preguntas porque luego se acaba el webinar y no tenemos tiempo para preguntas. Así que... No, ahorita se lo respondo a Juan, que ya casi se lo voy a explicar en el gráfico. Entonces, ahorita te lo Perfecto. respondo. Bueno, te interrumpiré si hay alguna pregunta, ¿de acuerdo? Cero estrés. De igual a todos, si no quieren hacer preguntas por ahorita porque estamos concentrados, simplemente háganoslos llegar y yo les voy respondiendo a todos conforme me van llegando las preguntas. Así que no se preocupen. ¿Okay? De acuerdo. Bueno, la mitigación se da mucho en lo que viene siendo esa liquidez externa o esa estructura interna. Recuerda que ya tuvimos la clase de estructura y en estructura, a nivel estructural, vimos los impulsos y vimos los retrocesos. Ahora veamos esos retrocesos no del concepto estructura, sino de la parte liquidez. Ya entendimos que ese retroceso es porque se activa la oferta y va en busca de demanda para poder continuar con diferentes impulsos. Ahora, veámoslo también de otra perspectiva. Ese retroceso viene a neutralizar liquidez que está interna, alojada, para poder continuar con sus movimientos. Entonces, la mitigación está completamente asociada con retrocesos, porque automáticamente neutraliza zonas para poder continuar. Y luego tenemos la liquidez, que es de construcción, es decir, la que corresponde con impulsos. Entonces, se construye liquidez para poder llegar a ciertos niveles como tal. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos patrones básicos, pero ya ahorita los vamos a ir a ver el gráfico. Estos patrones, cuando nosotros los vayamos a encontrar, automáticamente nos indican muchísimo, ¿ok? Tenemos los patrones de altos y bajos iguales,
la famosa W, la famosa M, que no me gusta llamarlo así, prefiero verlo de otro enfoque y también desde la liquidez, pero para contextualizarlo. Entonces, la famosa, los altos iguales y bajos iguales, lo que significa es que automáticamente el precio va a neutralizar y a liquidar liquidez pendiente que tiene a su izquierda. Entonces, automáticamente una vez que yo tengo el patrón de altos iguales, es porque tengo liquidez reposando a mi izquierda que el precio va a ir a neutralizar. Y cuando tengo bajos iguales, exactamente lo mismo. ¿Okay? Ahora, cuando tengo los altos y los bajos a nivel swing, eso también es importante, que fue lo que mencioné, donde reposa la liquidez. Quiero que imaginemos que esto es una estructura de H4, diario, etcétera. Cada vez que se construye un nuevo impulso, tengo liquidez pendiente sobre esta zona o sobre esta zona. Luego tenemos los rangos. Los rangos vamos a utilizar, y sé que muchos, por ejemplo, que han visto o que han estudiado, por ejemplo, a Wyckoff, que han estudiado ciclos de reacumulación y redistribución, y menciono estos conceptos porque depende cómo lo hayas visto, ya lo entiendes. Y me gusta hacer vamos a ver, vamos a ver, ¿sí me están escuchando? Ahí, vamos a ver, ¿sí me están, ya, listo. Sí, se te escucha perfectamente, Emilia. Listo. Los rangos están muy asociados, por ejemplo, en lo que venía diciendo, si alguien ha estudiado, por ejemplo, Wyckoff, reacumulación o redistribución. Y menciono estos ejemplos porque en el trading todo está inventado y todo es exactamente lo mismo. Simplemente que a veces se le dan nombres diferentes para ponerlo más bonito, porque algún trader quiere patentarlo, porque quiere hacer esto. ¿Qué significan los rangos? Zonas de fabricación de liquidez. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido, vamos a poner el ejemplo que les tenía, si nosotros hemos tenido una zona de oferta que automáticamente ya no tiene puntos de demanda, entonces me genera la ineficiencia, de momento que me genera la ineficiencia, necesitamos fabricar liquidez, por lo tanto se fabrica siempre por rangos, ya lo veremos en el gráfico. A esto también se le conoce, como le dije, un ciclo de Wyckoff, donde el precio lleva todo un ciclo para migrar de alcista a bajista o de bajista a alcista, y aquí lo vamos a ver simplemente desde esa figura. Luego también tenemos la línea de tendencia. Esta línea de tendencia, que es la famosa que decían, opera a favor de la tendencia. ¿Qué quiere decir? Que tengo liquidez todavía reposando. En cada bajo tengo liquidez reposando, en cada alto tengo liquidez reposando. ¿Okay? Visto desde una parte gráfica. Acá algunas imágenes simplemente para contextualizar lo que podría ser una trampa en el mercado o lo que podría ser una inducción a un movimiento que quizás, el precio quiera hacer. Por ejemplo, si yo tengo esta figura de altos iguales o de rango automáticamente, esto me está fabricando a mi liquidez. ¿Qué me está diciendo? Bueno, el precio quiere neutralizar lo que tiene a su izquierda. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Muchas personas ven este escenario y automáticamente van hacia la compra o van hacia la venta. Sin embargo, recuerden que cuando vimos el tema de la estructura, yo enfaticé mucho de que esto es un juego de rompecabezas, y este juego de rompecabezas lo que busca es armar la estructura, las zonas, en este caso la liquidez, y las entradas. Entonces yo tengo que compaginar esto también con la lectura de la estructura. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo este tipo de escenarios? A mí se me induce a una venta o se me induce a una compra según corresponda. Entonces muchas personas ven estos altos iguales y automáticamente se están doble techo, doble piso. Que tengo que ir a vender, que tengo que ir a comprar, y luego ocurre una sacada de liquidez. Ya casi lo vamos a ver un ejemplo más claro que tengo. Aquí solamente el dibujo es para que ejemplifiquemos que siempre que tenemos un patrón de liquidez, tenemos que observar cuál es el bloque mayor, porque el precio siempre va a buscar el bloque mayor, en este caso el punto de interés, el POI, para poder neutralizar esas zonas, que eso es importante. Ahora, ¿cómo voy a yo utilizar estos patrones? Yo los voy a utilizar desde una inducción del precio y desde una sacada de liquidez. Voy a avanzar porque estas primeras yo las coloqué en caso de que no me funcionara proyectar la pantalla. Pero sí quiero ver esto antes de irnos al gráfico. Quiero que veamos acá. La liquidez interna es la que está en este fractal. La liquidez interna es la que se construye, es la que viene con un retroceso, ya yo lo expliqué. O sea, la liquidez interna está relacionada con neutralizar o mitigar una zona, ¿ok? Entonces, la liquidez interna es la que se da después de altos iguales.
Es la que está comprendida entre bajos iguales y altos iguales. Todo esto que está acá es una liquidez interna. Ahora bien, ¿cuál viene siendo una liquidez externa? La liquidez externa, un momento que no me da café. La liquidez externa es la de un siguiente impulso. Es la más simple, por decirlo así, porque es la que está externa completamente. Ahora, recuerden que cuando yo les expliqué a ustedes estructura de mercado, yo toqué este tema, pero hablándolo de la estructura, y lo voy a volver a recordar. Cuando yo tengo un impulso, el impulso no siempre es una vela gigante de 600 pips, no. Un impulso se construye. Tengo diferentes puntos de cómo construir un impulso. El impulso puede ser con estructura, el impulso puede ser con creación de fabricación de liquidez, es decir, la reacumulación o la redistribución, recordemos ciclo de Wyckoff. El impulso puede ser ese movimiento push fuerte, y si es un movimiento push fuerte, lo que me está diciendo es que tengo demasiada liquidez en la zona de fabricación porque me dio ese movimiento ineficiente. Entonces, cuando yo entiendo cómo se construye un impulso, yo comprendo mejor dónde está la liquidez alojada desde la parte externa, porque son los puntos donde está fabricada la liquidez, donde el precio va nuevamente a tomar. Emilia, por aquí nos dicen que tu pantalla está congelada, pero yo te veo bien. Hay gente que no te ve, hay gente que no. Vamos a hacer algo. Te voy a desconectar la cámara, Ok, o mejor, desconectarla tú y conectarla de nuevo. ¿Ves ahí el icono? ya listo, ya la activé, la desconecté. Porque dicen que te están diciendo sobre la imagen y tal, pero no tengo la misma imagen y no me cambia, pero se escucha Emilia normal. A ver, confirmadme ahora si la veis bien a Emilia y si veis también bien el gráfico, etcétera. A mí no me llegan preguntas. Bueno, sí me aparece la cajita, pero no veo preguntas nuevas, por eso no las he respondido. Sí, yo te confirmo. Yo te veo bien, por eso no sé si es que hay gente que no te ve, gente que sí. Vamos a ver si van respondiendo. Continúa si quieres. Sí, la gente dice yo veo y escucho perfectamente. O sea, Ok, quien no ok, vea y escuche, que haga un reset y se debería ver bien luego. ok. Bueno, entonces, volviendo al punto, para tampoco, sé que también tenemos un tiempo y esto yo podría hablar horas de horas de horas de horas, pero iremos haciendo varios seminarios para que todas estas dudas y todo quede bien explicado. Entonces, la liquidez externa, la que se construye con el impulso, o sea, ese impulso que me genera mi reacumulación, redistribución, esos son los puntos estructurales que vamos a ir viendo como tal. Acá algunas imágenes, pero estas imágenes yo se las voy a pasar con la presentación. Quiero irme al gráfico porque yo traía todas esas imágenes por si no nos funcionaba que yo proyectara la pantalla. Pero ya que puedo proyectar la pantalla, entonces voy a irme al gráfico. Prefiero verlo desde ahí y luego posteriormente ustedes se quedan con la presentación para que también lo vean. Bueno, aquí estoy proyectando, quiero que veamos esto. Esto es muy, aquí rápidamente como un ejemplo de cómo se ve los altos iguales y tenemos los bajos iguales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí vamos a unir conceptos. Yo sé que el día de hoy yo he hablado de muchos conceptos, pero ya brevemente acá y con la próxima clase van a ver qué simple se puede identificar esto en el gráfico. Si yo vengo con una estructura bajista, en este caso vemos claramente que vengo con una estructura bajista, recordemos que la creación de un nuevo impulso o un nuevo retroceso está formada por un bloque a grande escala. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo un bloque, yo aquí tengo un bloque, yo aquí tengo un bloque, yo aquí tengo un Perdona, bloque. Emilia, hablan sobre el gráfico, que ¿puedes moverlo un poco o apuntar con el cursor en el gráfico? Y estoy El viendo, gráfico es lo que dicen que no se está viendo. el gráfico no se ve. Déjame, Yo veo el por eso, gráfico, no sé si puedes señalar con con el cursor este azul que tienes, Cian. estoy haciendo dibujos, ¿los ves? No, no se ve. Ok, Si dame, puedes, entonces, quítalo y ponlo de nuevo. sí, dame para entonces para compartir. Ahora sí, ya, ¿listo? ¿Ya? Ahora sí se va a ver. ¿Voy a hacer un dibujo? ¿Lo ves? Ahora sí se ve. Ok, listo, ok. Vamos a ver este ejemplo acá de altos iguales y bajos iguales. Entonces, lo que yo les decía acá es lo siguiente. Ok, cada vez que se construye un impulso o se construye un retroceso, se crea un bloque. Ok, ese bloque es lo que nosotros llamamos el punto de interés. Ok, no vamos a profundizar.
Entonces, ese bloque como tal me genera donde se activa ese nivel, que ya yo expliqué con las líneas, y me da esa oferta para un siguiente movimiento, me da esa demanda para un siguiente movimiento. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre en estos puntos? Cuando yo tengo un bloque que es digamos, una zona poderosa, una zona fuerte, y tengo liquidez que está reposando sobre esta área que no ha sido neutralizada, entonces el precio tarde o temprano viene a neutralizar esta zona. Entonces, cuando yo tengo la creación de altos iguales, efectivamente siempre se me indica que yo tengo liquidez reposando a mi izquierda que no se ha neutralizado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se me crean altos iguales, efectivamente se me crea un nuevo BOS, o sea, un nuevo, digamos, bajo estructural, y luego el precio automáticamente viene a esta zona a neutralizar esta liquidez, neutralizar o mitigar, ¿ok? Neutralizar o mitigar, eso es importante. ¿Cuáles son las señales que yo tengo que identificar? Vamos a ver, cuando el precio decide hacerme un siguiente bajo, un siguiente BOS a nivel de estructura, yo siempre tengo que identificar si aquí queda liquidez pendiente en esta zona. Ocurre muchísimo cuando tenemos ineficiencias, el precio no alcanza a rellenar las ineficiencias desde esta zona y me genera un siguiente bajo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me queda todavía liquidez que se tiene que neutralizar. Por eso ocurre estas trampas. Sin embargo, esto es algo que nosotros le llamamos inducciones, y en la otra semana vamos a ver los diferentes tipos de inducciones paso a paso. Vamos a ver 3 ciclos de inducciones, y en esos 3 ciclos de inducciones paso a paso, que se cumple 1, 2, 3, 4, para que ustedes lo puedan identificar. Aquí simplemente es para que lo podamos contextualizar. Ahora, veamos este otro ejemplo, pero no con altos iguales ni bajos iguales, sino viéndolo con la famosa línea de tendencia, que aplica completamente igual. Aquí, por ejemplo, hemos tenido un quiebre de estructura. El precio viene en una estructura bajista, me genera un quiebre estructural como tal, y este quiebre de estructura tiene, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a los ejemplos básicos que yo he mencionado, que son muy de escuela, pero es para que nunca los olviden y que dominen este tema y ese concepto. En el momento que existe este quiebre, ¿qué es lo que pasa? Existían demasiadas órdenes en venta. Entonces el precio automáticamente tiene que venir a neutralizarlo. ¿Y cómo lo neutraliza? Con en este caso lo estamos poniendo el ejemplo de la línea de tendencia. ¿Esto qué significa? Tengo liquidez reposando en esta zona. Por lo tanto, el precio tiene que automáticamente liquidar. Les voy a dar un tip que me lo dice la experiencia en las muchas horas de backtesting en relación a la parte de mitigación y liquidez. Cuando el precio liquida, ok, aquí no estoy hablando de mitigar, estoy hablando de liquidar. Es decir, el precio llegó a esta zona y no fue que quedó en pares, sino que automáticamente me sacó la mecha o me sacó un cuerpo, me hizo esa trampa de liquidez. Cuando hay una liquidación es porque realmente se está dando un cambio, un ciclo. Es decir, yo estaba bajista y ahora nos vamos alcista por un rato interesante. Es decir, porque viene un retroceso profundo o porque viene una nueva tendencia. La liquidez realmente me dice mucho porque automáticamente se está quitando y barriendo todo lo que queda pendiente por acá. Generalmente cuando existe una mitigación, que ya lo hemos visto, funciona mucho en los retrocesos y lo que buscan es neutralizar zonas. Entonces, para que ustedes ahí se los dejo, no me crean, váyanse a hacer el backtesting y van a ver que lo van a descubrir bastante bien. Quiero que veamos este ejemplo que tenemos aquí en el australiano dólar. Y este ejemplo como tal, creo que, vamos a ver, un momentito por acá. Ustedes comprenderán que estoy usando una computadora que hace tiempo no usaba, porque solo con esta pude proyectar la pantalla. Entonces, paciente. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver, aquí venía el precio con esta estructura, ¿ok? Desde M30 lo estamos viendo desde una estructura alcista. Aquí tenemos una zona que es una zona fuerte, es decir, es una zona que se me crea una base y me crea un quiebre, por lo tanto es una zona fuerte, ¿ok? Muchos traders lo llaman como la famosa transición, otros traders los he escuchado que lo llaman como zonas de altos y bajos fuertes, así simple. He escuchado otros traders que también lo llaman como el proceso BIS, y menciono todos estos conceptos porque depende de quién lo hayas escuchado, puedes identificarlo diferente. El peso automáticamente empieza en una estructura alcista. Vea lo que tenemos acá. Tengo un siguiente alto y este siguiente alto, ¿cómo funciona? Con espacio vacío. Es decir,
automáticamente el precio hace un movimiento fuerte, es un impulso con movimiento fuerte. ¿Qué viene? Tengo un retroceso, pero este retroceso no es lo suficiente, no tengo acá en este momento la liquidez que me hace llegar a esta zona. Entonces tengo un retroceso de un 20%, tengo un siguiente impulso. ¿Qué es lo que pasa con este impulso? Automáticamente viene y hace un barrido. Este barrido que hace simplemente es de mecha. Entonces normalmente no se confunde con un quiebre, vamos a ver, con un cambio estructural. Simplemente yo tengo un quiebre a nivel de lo que es la mecha. Entonces, ok, es un barrido de liquidez. Pero ¿qué es lo que ocurre? El precio me genera un siguiente alto, me genera un siguiente retroceso. Este retroceso tampoco es un retroceso profundo, es un retroceso de un 20%, 30%, que nosotros inclusive podemos ver que ni siquiera viene a neutralizar esta zona que todavía tenía un espacio vacío. Me genera un siguiente alto y el precio automáticamente viene a barrer toda la liquidez que tiene pendiente acá, inclusive llevándose esta parte de acá. Este ejemplo es el mismo que yo tengo allá arriba, donde se me forman bajos iguales, ¿lo ven? Tengo bajos iguales que me indica que tengo liquidez todavía pendiente por neutralizar y aún así el precio me genera un siguiente alto, un siguiente movimiento, pero tarde o temprano viene a neutralizar la zona. Es un ejemplo completamente igual al dibujo que nosotros estamos teniendo o que estamos proyectando acá arriba. Vamos a ver, que se está proyectando en este. Está muy rayado, pero es exactamente igual. Me genera mis altos iguales, me genera mis bajos iguales y me está diciendo constantemente, pues ahí todavía tengo liquidez pendiente que neutralizar. Ahora, quiero ver un momentito esto por acá y quiero hacer unas recomendaciones importantes y generales. Número 1, quiero que ustedes a partir de hoy vayan a ver en el backtesting en su gráfico lo siguiente. Quiero que vayan a buscar máximos y mínimos recientes en el precio que no hayan sido retesteados en ningún momento y que son niveles probables que el precio va a volver para neutralizar o liquidar. Ese es el ejercicio número 1 que les dejo a todos. Si tienen que ir a hacerlo, vea que me voy a dar cuenta si no lo hacen. Número 2, ok, buscar en el gráfico donde el precio haya dejado máximos y mínimos limpios o niveles que todavía estén igual. Esto quiero que lo hagan en diferentes temporalidades. ¿Por qué en diferentes temporalidades? Porque, vamos a ver, me preguntan, Emilia, ¿en qué temporalidad hago esto? ¿En H4 solamente o en M30? No, en la temporalidad en la que usted opere. Esto aplica para M5, M3, M1, M15, M30. Lo más importante que yo tengo que identificar con esta clase básica es lo siguiente, me voy a la estructura y voy a identificar liquidez interna y voy a salirme de acá un momentito. Bueno, es que aquí no tengo. Voy a salirme de acá un momentito para que ustedes vean eso. El ejercicio que van a hacer. Se van a ir al gráfico, ¿ok? Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir por aquello que se quede pegado y que alguno me diga que no. Ok. Se van a ir al gráfico y van a identificar su fractal operable. Su fractal operable quiero que identifiquen mucho la parte de retrocesos. Quiero que se enfoquen mucho en eso. Entonces, el fractal operable para retrocesos es un fractal que está encerrado, por decirlo de alguna manera, está encerrado en una W y está encerrado en una M. Entonces, este es mi fractal de operación, ¿ok? Entonces, el precio va a iniciar un punto de retroceso. Entonces, lo primero que ustedes van a ir a identificar es, de esta liquidez interna, esa liquidez interna ustedes la pueden ver, por ejemplo, acá con pequeños rangos y luego este movimiento. Pueden verla en línea de tendencia en este movimiento que ya lo vimos. Pueden verla con más estructura, etc. Van a ir a identificar estas zonas, este fractal operable, y van a identificar qué áreas de ese fractal no han sido mitigadas o liquidadas. Entonces, vamos a borrar acá un ejemplo. Y voy a poner, vamos a suponer que ustedes tienen esto. Y esta construcción de este impulso fue así. Tuve liquidez acá, luego tuve este movimiento, tuve esto, y luego tuve acá. Y nos encontramos ahí. Quiero que vean este escenario, quiero que lo vayan a identificar, por favor, para que podamos avanzar en eso. Ustedes, este es su fractal operable. Su fractal operable es todo esto. Fractal significa zona espejo. Yo siempre le he denominado zona espejo. Es decir,
Yo estoy posicionado acá y automáticamente esta es mi zona operativa. Yo tengo liquidez acá, liquidez en esta zona, liquidez en esta zona. ¿Qué áreas no han sido neutralizadas? Porque perfectamente esta zona pudo haber sido neutralizada. ¿Cómo pudo haber sido neutralizada? De repente aquí hubo una mecha que me sacó y me neutralizó completamente esta área, ¿ok? O este retroceso fue un retroceso al 100% y ya me neutralizó esta área y luego tuve este impulso, ¿ok? Pueden ser algunos ejemplos, pero puedo tener ejemplos donde nada esté neutralizado y lo tenga desde este escenario. Entonces ustedes se van a posicionar en acá y van a decir, ok, esta es mi fractal que yo tengo que operar. ¿Qué zona está mitigada? ¿Qué zona está litigada? Este último bajo, ¿qué tiene? Y van a venirse, y es ahí donde ustedes van a proyectar su trading. Yo les voy a explicar posteriormente, porque ya aquí ya estamos, ya hemos avanzado mucho, tenemos que ir terminando el Zoom, perdón, aquí el webinar, pero cómo hacerlo, cómo generar un análisis desde cero y cómo llevar esto, digamos, hasta tomar un trade o una entrada. Por ahora la práctica que yo les pongo es esta. Vayan a hacer esta práctica del fractal, entendiendo la liquidez interna, la liquidez externa, entendiendo los niveles, entendiendo cuando tengo las ineficiencias y entendiendo los diferentes patrones que se me pueden formar en el mercado. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, porque ya no me quiero extender más, ya tenemos bastante tiempo por acá y sé que pueden surgir muchas preguntas. Voy a dejarles por acá, por favor a todos, escríbanlo. Acá les voy a dejar el correo de... vamos a ver. Acá les voy a dejar el correo de la academia para que es más fácil, para que no se me vaya. Ustedes me van a disculpar, pero es que yo dejé mis lentes y ya no veo muy bien. Ok. Escriban a este correo todas las preguntas que tengan en relación a esta clase para que les quede mucho más claro y para que quedemos listos para la siguiente clase de la próxima semana. ¿Les parece? Voy a ver si hay preguntas. Bueno, preguntas hay por aquí. Lo último, José Alfredo nos decía, Emi, si no me equivoco, este tema tiene relación con las zonas premium y de descuento, ¿cierto? Exacto, Alfredo, exacto. Sí. Que las zonas premium y descuento las vamos a ver mucho para las entradas, entonces las vamos a profundizar mucho en los próximos seminarios para que me ayude mucho a poder identificar en qué zona es la que yo tengo que buscar ese momento para ejecutar en el mercado. Muy bien, pues esas serían las preguntas que hay. La verdad que la gente ha estado muy pendiente, pero igualmente como has dejado el email ahí no va a haber problema. Yo dejo de nuevo el link del canal de YouTube para quien quiera seguir el webinar mañana. Bueno, esta noche o sea, mañana en la mañana de Suiza ya estará subido, entonces en la noche de Latinoamérica lo tendréis de nuevo. Voy a actualizar para ver si hemos subido los seguidores o no y llegamos ya, pues no, todavía no hemos llegado a los 8.000, a ver si llegamos al final del día de hoy. Exacto. Ahora, hagamos un reto, Jesús, hagamos un reto. Si se logra subir más el canal, si logran subir el canal y ahí nos envían, yo les ayudo a revisar ahí lo que están haciendo y demás, como un plus extra. Entonces, si nos dicen que ya están siguiendo el canal y que están siguiendo ahí todo el contenido que tienen, entonces, les ayudamos a entender un poquito mejor si me envían algún análisis o algún gráfico y yo les puedo aclarar mucho mejor. Me parece buena idea, me parece perfecto. Es un trueque. Me parece bien. Por favor, hacer la tarea, por favor, porque si no, no estamos listos para la próxima semana, y todos quieren saber cómo ejecutar en el mercado, pero no están listos para los básicos. Entonces, los básicos son necesarios para posteriormente ejecutar. Entonces, nos vemos la próxima semana. Vale, bueno, por aquí te preguntan una última cosa. Dicen, en la siguiente clase de liquidez tocaremos el tema de order blocks. Lo tocaremos, tenemos que tocarlo porque tenemos que hablar sobre las inducciones, entonces lo tocaremos. Ok, perfecto. Pues antes de despedirnos, yo voy a dejar aquí de nuevo el email de contacto de Swissquote también, por si quieren alguien contactarnos. Déjame un segundito que lo cambio. Aquí tenéis esto tiene que ver. Aquí está. También me veréis a mí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Emilia, sobre todo. Nos vemos la semana que viene. Y nada, que tengáis un buen día por allí, que disfrutéis el buen tiempo si es que lo tenéis. Y nos vemos en unos días, ¿no? El día 19, ¿no? Si no me equivoco. El 19, sí. Entonces nos Pues vemos. nos vemos el miércoles de la semana que viene. Listo, nos vemos. Chao. Gracias, un saludo a todos desde Suiza. Chao.